Viajemos juntos en el tiempo, a un continente americano que hoy nos resultaría casi irreconocible. Un mundo anterior a cualquier historia escrita, un mundo dominado por gigantes y habitado por los primeros pueblos que lo consideraron su hogar. Esta es la crónica de ese mundo perdido. Para poder empezar a entenderlo, tenemos que hacernos esta pregunta. Y la respuesta, créanme, va mucho más allá de un simple paisaje sin ciudades. Estamos hablando de un ecosistema completamente diferente, de una era glacial en la que las reglas de la supervivencia las dictaban el hielo y sobre todo unas bestias de un tamaño colosal. Y cuando digo bestias colosales me refiero por supuesto a la megafauna. No eran los animales que vemos hoy en día en los documentales. Eran los auténticos titanes de la edad de hielo. Las criaturas que de verdad dominaban cada rincón del continente. Empecemos por el megaterio. Pero por favor, olviden por completo la imagen de los perezosos que tenemos hoy, esos que cuelgan de los árboles. Esto era otra cosa, un perezoso terrestre, con el tamaño y el peso de un elefante. Se podía erguir sobre sus imponentes patas traseras para alcanzar las copas de los árboles. Su sola presencia en las llanuras de Sudamérica debía ser sencillamente sobrecogedora. Y en la cima de la cadena alimenticia, ahí reinaba el tigre dientes de sable. Un felino formidable, con unos caninos que eran auténticas dagas de hueso. No era un cazador más, era el depredador por excelencia de este mundo. Una máquina de matar que estaba perfectamente adaptada para cazar presas gigantes. Ahora, imaginen un armadillo, pero del tamaño de un coche pequeño. Pues eso, a grandes rasgos, era el gliptodonte. Un mamífero cubierto por un caparazón óseo que era prácticamente impenetrable. Una cúpula formada por más de 1000 placas de hueso. Una auténtica fortaleza andante que pastaba tranquilamente por las llanuras. Y entre los herbívoros más comunes nos encontraríamos con la paleollama, un pariente muy antiguo de las llamas y alpacas actuales, pero mucho más grande, más robusto. Era, en definitiva, una pieza clave de todo el ecosistema, el sustento principal para los grandes depredadores y, como veremos enseguida, también para los humanos. Entonces, para que nos entendamos, el término megafauna define a estos animales, grandes, longevos, pero la clave para que todo este ecosistema funcionara no estaba solo en ellos, estaba también en una flora que hoy ya no existe, que era lo suficientemente rica y abundante como para poder alimentar a todas estas criaturas descomunales. Y en medio de este mundo de gigantes llegaron ellos, los primeros seres humanos. La gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿cómo consiguieron no ya sobrevivir, sino prosperar en un entorno tan extremo y a priori tan peligroso? Pues su éxito se basó en dos cosas: inteligencia y adaptación. Buscaron protección contra los elementos y los depredadores en cuevas y abrigos rocosos, claro. Pero su verdadera ventaja competitiva fue la tecnología. Se dedicaron a fondo a fabricar armas y herramientas de piedra. Y esta tecnología no fue estática, ni mucho menos. Fue evolucionando, refinándose, pasando de simples artefactos a puntas de lanza muy especializadas, diseñadas con un único y letal propósito: abatir a la megafauna. Es que el mundo que habitaron era radicalmente distinto al nuestro. Durante el Pleistoceno, la gran edad de hielo, el nivel del mar era muchísimo más bajo. Eso regalaba a los continentes kilómetros y kilómetros de costa extra. En la sierra, la nieve perpetua llegaba hasta cotas que hoy son valles templados, y lo que hoy conocemos como la densa selva amazónica era, en buena parte, una sabana fría y abierta. Con la llegada del Holoceno, nuestro tiempo, todo se transformó. El mar subió, el hielo se retiró a las cumbres y las selvas crecieron. El mundo cambió por completo. En aquel mundo del Pleistoceno, la actividad central, la que marcaba el día a día, era la caza. Y cazar a estas bestias no era una tarea de fuerza bruta, no. Requería ingenio, una valentía inmensa y, por encima de todo, una cooperación grupal que debía ser impecable. La arqueología nos ha permitido asomarnos a sus sofisticadas técnicas. Por ejemplo, en un yacimiento en Colorado se ve claramente que no se trataba de un enfrentamiento directo, era una estrategia colectiva, brillante. Primero, los cazadores localizaban y cercaban a la manada de bisontes. Después, con ruidos y movimientos perfectamente coordinados, la empujaban hacia un precipicio. Y finalmente, una vez que los animales caían y quedaban mal heridos o inmovilizados, los remataban con sus lanzas. Pura eficiencia colectiva. Todo esto nos lleva a una de las preguntas más fascinantes sobre estos pueblos. ¿Su vida fue una lucha constante y miserable por la pura supervivencia? ¿O encontraron, paradójicamente, una forma de abundancia en medio de ese mundo salvaje? La respuesta podría estar en este simple número 4 horas. Según una teoría revolucionaria, ese era el tiempo promedio que un cazador-recolector de la época dedicaba al día para conseguir toda la comida que su grupo necesitaba.
solamente 4 horas. Un dato que, si es cierto, dinamita por completo nuestra imagen tradicional de su existencia. Aquí se enfrentan dos visiones del mundo, radicalmente opuestas. La tradicional nos habla de una vida brutal, siempre al límite de la subsistencia. Pero la teoría de la primera sociedad de la abundancia, propuesta por antropólogos como Clastres y Salins, le da la vuelta por completo. Sostiene que, como sus necesidades materiales eran muy limitadas, las podían satisfacer con una facilidad pasmosa. No acumulaban comida porque no la necesitaban, lo que les dejaba una cantidad de tiempo libre enorme para el ocio, los rituales, la vida social. Esta idea es revolucionaria porque cuestiona nuestra propia definición de lo que es la riqueza y la pobreza. Pero ese mundo, ya fuera duro o abundante, estaba destinado a desaparecer. Un cambio climático monumental, rapidísimo y definitivo, puso fin a la edad de hielo y transformó el continente para siempre. La cronología de esta gran transformación fue vertiginosa. Hace unos 13.500 años el hielo avanzó por última vez, pero hace solo 10.000 años la glaciación terminó de forma abrupta. El clima se volvió mucho más cálido y húmedo, dando inicio al Holoceno. Y justo en esa dramática transición, las grandes bestias, la megafauna, se extinguieron, para siempre. La consecuencia fue directa, ineludible. Sin sus presas gigantes, la base de su subsistencia se había esfumado. Los cazadores tuvieron que reinventarse. Se vieron forzados a adaptar sus herramientas y sus estrategias para cazar animales más pequeños, más rápidos, más esquivos. Y al mismo tiempo, la recolección de plantas, de frutos y de semillas cobró una importancia que nunca antes había tenido. Su modo de vida cambió radicalmente. El fin de la edad de hielo no significó el fin de los humanos en América, ni mucho menos. Al contrario, fue el comienzo de una nueva y larguísima historia de adaptación. Un legado que, como sabemos ahora, es mucho más antiguo y profundo de lo que se creía hasta hace muy poco. Y la prueba clave que reescribió los libros de historia se llama Monteverde, un yacimiento en el sur de Chile. El descubrimiento allí de restos humanos y de artefactos de hace 14.500 años fue un auténtico terremoto científico. Echó por tierra todas las teorías que hablaban de una llegada mucho más reciente y demostró que la presencia humana en el continente era miles de años más antigua de lo que se pensaba. La evidencia arqueológica hoy en día es contundente. Desde Norteamérica hasta la Patagonia se han encontrado yacimientos que superan los 13.000 años de antigüedad. Pero Monteverde sigue siendo el que marca la pauta, con sus 14.500 años confirmados. Esto significa que cuando la megafauna aún dominaba por completo el paisaje, los seres humanos ya estaban allí, profundamente asentados, observando, aprendiendo y sobreviviendo. Y esto nos deja con una reflexión final. Si aceptamos por un momento esa idea provocadora de que aquellos cazadores-recolectores vivían en una sociedad de la abundancia, con sus necesidades cubiertas y tiempo de sobra, la pregunta es inevitable. ¿Qué es exactamente lo que hemos perdido o quizá olvidado en nuestro largo y complejo camino hacia eso que hoy llamamos progreso